creo que tenemos los ingredientes perfectos para un bestseller, por lo menos con respecto a la segunda historia, a la de Matías. Sin embargo, la novela que tengo entre mis manos está muy lejos de ser un bestseller, incluso de ser considerada una buena novela. Hola amigos del arte de la ficción. En el programa de hoy damos nuestra crítica a la última novela de Renato Cisneros, El mundo que vimos arder. Una novela que intenta contarnos los sueños y frustraciones de un peruano en España y las esperanzas y el horror de otro peruano en el extranjero, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No te vayas. Y bueno, vayamos directo al asunto. El mundo que vimos arder nos cuenta dos historias. Por un lado tenemos el divorcio y el proceso de separación de un periodista peruano que reside en Madrid, muy parecido a la vida del autor. La diferencia es que este personaje no tiene nombre, es el narrador de su propia historia, es decir, es un narrador personaje, y su esposa, de nacionalidad alemana, le pide el divorcio. Bueno, se separan, el periodista viaja por 2 meses a Lima, a la casa de sus padres, y luego vuelve a Madrid. Camino a su nuevo departamento, ese mismo día de su llegada en el aeropuerto de Madrid, entabla conversación con un taxista, también peruano. Entre ellos se genera una empatía y ambos van contándose sus historias personales sobre la familia, la migración, el Perú, el trabajo, el matrimonio y las dificultades del matrimonio. Por otro lado, tenemos la historia de Matías Yurato Roeder, un joven trujillano que se encapricha en viajar a Alemania, exactamente a la ciudad de Hamburgo, para conocer a su abuelo materno y demás familiares de su madre. Claro, en un contexto de Segunda Guerra Mundial, el viaje de Matías es muy arriesgado, pero él no escucha razones y se va. En el barco que lo llevará a Estados Unidos, para luego irse a Alemania, conoce a Gordon Clifford Horowitz, un banquero neoyorquino con quien entabla una fuerte amistad en ese viaje de 2 meses en el mar. Y bueno, el banquero le propone darle su apellido para que Matías no tenga problemas con los agentes de migración. Matías acepta el ofrecimiento y decide quedarse en Estados Unidos temporalmente. Luego de 2 años de no verse, Matías contacta a Gordon y se reúnen en una cantina. Charlan, Matías le cuenta los trabajos que tuvo y Gordon, viendo que su amigo no tiene un futuro prometedor, le ofrece contactar a unos conocidos militares para que lo acepten en la Escuela de Aviación del Ejército Norteamericano. Matías acepta y se va a entrenar como piloto. La vida de Matías, que parecía ir por buen camino, da un giro inesperado cuando Japón ataca Pearl Harbor y Estados Unidos entra en guerra. Así pues, Matías va a la guerra como piloto bombardero. Es aquí donde empieza la tragedia de su historia, pues el peruano deberá cumplir las misiones que le encargan, poniendo su vida en riesgo. Felizmente cumple con sus misiones sin salir herido, pero lamentablemente recibe la orden de bombardear la ciudad de Hamburgo, ciudad donde vive su abuelo y familiares. Matías entra en un conflicto moral, pero cumple su misión. Sin embargo, el peruano se traumatiza y abandona la milicia. Se vuelve un alcohólico y un drogadicto, y luego de violar a una mujer, antigua pareja que tuvo antes de ir a la guerra, es internado en un hospital psiquiátrico. Luego de varios meses de estar internado, Gordon Clifford averigua su paradero y gracias a sus contactos lo saca del hospital y lo envía a un monasterio. En aquel monasterio, Matías encuentra la paz. Se vuelve un buen samaritano que dedica su tiempo a ayudar a los pobladores de una ciudad italiana que también fue víctima de los bombardeos por parte de los aliados. Bien, hasta allí creo que tenemos los ingredientes perfectos para un bestseller, por lo menos con respecto a la segunda historia, a la de Matías. Sin embargo, la novela que tengo entre mis manos está muy lejos de ser un bestseller, incluso de ser considerada una buena novela. Y es porque el autor no ha sabido trabajar
dos de los elementos primordiales de todo relato o novela: el tiempo y el narrador. Me voy a centrar en la historia de Matías Jurato Roeder, porque es la historia del cual debió sacar provecho el autor. Si se han dado cuenta, la historia de Matías tiene varios sucesos, a los cuales en narratología se le llaman nudos. Los nudos son hechos importantes que cambian el rumbo de la historia de todo personaje. El primer nudo de Matías es el viaje, la decisión de irse del país. El segundo nudo es el encuentro y amistad con Gordon Clifford. El tercer nudo es la aceptación del apellido de Clifford y la estadía en Estados Unidos. El cuarto nudo es el ingreso a la Fuerza Aérea. El quinto nudo es convertirse en bombardero e irse a la guerra. El sexto nudo es la misión de bombardear Hamburgo. El séptimo nudo es la renuncia a la milicia. El octavo nudo es la violación a su expareja. El noveno nudo es su internamiento en el hospital psiquiátrico. Y el décimo nudo es su enclaustramiento en un monasterio. En total tenemos 10 nudos. Para recorrer estos nudos, lo que se necesita es tiempo. Tiempo para que el lector pueda creerse las ficciones que le está preparando el autor. Si el relato o novela se cuenta de forma precipitada, el lector no podrá creerse las ficciones. Entonces, el autor debe extender la narración para contar con mayor detalle la evolución de su personaje. Porque el personaje de Matías, como hemos podido observar enumerando los nudos, es un personaje que exige un desarrollo tridimensional. Un personaje unidimensional es un personaje que no cambia, que empieza en A y termina en A. Un ejemplo claro son los personajes de los cuentos. Como el cuento es un relato corto, no hay tiempo para desarrollar un personaje más complejo. Por eso el cuento se basa más en la intriga del relato y no en sus personajes. Aunque hay personajes memorables unidimensionales. Por ejemplo, Butterby, personaje del cuento del mismo nombre de Herman Melville. Un personaje bidimensional es un personaje complejo que empezará en A y terminará en B. Son personajes que cambian por un hecho que les hará replantear su personalidad o su posición frente a una persona o una situación. Un ejemplo es el viejo Ebenezer Scrooge, de la novela corta Canción de Navidad de Charles Dickens. Es un viejo que odia la Navidad y luego de un hecho increíble, claro, cambia su personalidad. Ahora sí, ama a los prójimos y ama la Navidad. Empieza en A y termina en B. Un personaje tridimensional es un personaje que tiene toda una evolución. Es un personaje muy complejo. Tienes un desarrollo con varios cambios en su personalidad a través de la historia. Una historia extensa en su mayoría, puesto que aquí lo que se trabaja es la psicología del personaje. Un ejemplo es Lucien de Rubempré, un personaje inventado por Honoré de Balzac. Este personaje pasa por varios cambios. Inicia su historia siendo un joven con ideales y sueños y termina como un vividor y un delincuente. Al final termina en la cárcel y se suicida ahorcándose. Entonces tenemos un personaje que empieza en A y termina en H o en J, pero antes debe pasar por B, C, D, F, G, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de un personaje tridimensional en las series es Walter White, el antihéroe de la serie Breaking Bad. It is the study of change. You understood what I've just said to you. The methamphetamine being taken off the streets. Hank, how much money is that? It's about $700 grand. The methylamine keeps flowing no matter what. We are not ramping down. We're just getting started. You are a time bomb. Tig.
This business is all I have left now. Shut your mouth, cooked, and made as much money as you ever needed. It was perfect. And your pride and your ego. You just had to be the man. If you'd done your job, known your... Este personaje inicia siendo un profesor de química de secundaria y termina siendo un narcotraficante y un asesino. Pero para eso tiene que pasar por varias etapas. Claro, pasa en varias temporadas. Para eso, para las temporadas, necesitas tiempo y profundización en la psicología del personaje. El mundo que vimos arder carece de tiempo y de profundización. Todo lo narrado está a manera de resumen. El narrador no se detiene a dar más detalle en la personalidad, el carácter y los pensamientos de Matías Jurato Roeder. Todos los eventos suceden muy rápido. Aunque la novela tiene 280 páginas, solo el 40% del libro está dedicado a relatarnos esta historia. Esta historia con demasiados nudos. Así que el resultado es un resumen, un boceto de una novela que debió ser una novela más extensa. Porque la historia de Matías Jurato Roeder está basado en hechos reales. Existió un peruano que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, el narrador. Parte de las deficiencias de la novela es el narrador. Un narrador demasiado sobreexpuesto y hermético. Es decir, no deja que los personajes se desenvuelvan en la historia mediante diálogos extendidos, acciones, pensamientos o recuerdos, etc. Todo lo dice el narrador. A eso se le llama sobreexponer al narrador. Para que el personaje pase por todos los nudos que el autor ha determinado inventar, debe permitir a sus personajes mayor libertad y no estar sometidos a la dictadura de la voz de un narrador hermético, conciso, que no profundiza, que no detalla y no se extiende. Si el autor hubiese trabajado bien el tiempo, hubiese obligado al narrador a traspasar la barrera del hermetismo y la concisión, porque la literatura, al igual que la música, es el arte del tiempo. La escultura y la pintura es el arte del espacio. Así que al sentarte a escribir un relato o una novela hay que tener en cuenta la principal característica del arte que estás trabajando. Lo rescatable de la historia de Matías Jurato Roeder es la parte del bombardeo a Hamburgo, desde el punto de vista del abuelo que está en Alemania. Esos párrafos son realmente lo mejor de la novela. Unas descripciones terroríficas y una prosa rica en poesía. Cisneros, en una entrevista, dice que se obsesionó mucho con los aviones y bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. En los párrafos que menciono se ve un gran trabajo de creación. Y eso es producto de la obsesión, del trabajo arduo del escritor. Si Cisneros se hubiese obsesionado con lo demás, estaríamos ante una novela notable, ante un bestseller. Pero lamentablemente no es así. Unos párrafos bien escritos no hacen una novela. Con respecto a la historia del periodista peruano en España, voy a ser sincero, debió ser eliminada del todo. Su única justificación es que de la charla del taxista con el periodista saldrá la historia de Matías Jurato Roeder. Es el taxista quien le da al periodista la información de este trujillano que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Pero si pasamos a analizar la historia del periodista peruano, nos encontraremos con serias deficiencias y errores. Las deficiencias vienen de la imaginación del autor. Estamos ante una historia trillada, con un personaje principal banal, un personaje femenino mal trabajado, su personalidad está mal construida, por momentos se dice que es pragmática, la esposa del periodista, y en otros momentos es una creyente de los astros y estas creencias absurdas de las estrellas y el destino. Bueno, una persona pragmática no es así.
Por otro lado, hay capítulos que son puro relleno. Y con respecto a los errores, hay dos graves. Una es la edad de las hermanas del periodista. Este personaje tiene 42 años, el periodista. Su hermana mayor tiene 44 o 43, no se especifica, pero es mayor que el periodista. La menor le lleva unos 20 años de diferencia al periodista. Esto es así porque los hermanos están en el contexto de las elecciones del 2021 y son las primeras elecciones presidenciales de la hermana menor. Esto se lee en el diálogo que sostienen los personajes, los hermanos. Así que la menor debe tener entre 18 y 22. Bueno, me quedo con 22. Por lo que se lleva 20 años de diferencia con el periodista que tiene 42. El mismo periodista dice su edad. Sin embargo, el periodista recuerda sus días de infancia en su etapa escolar, con sus hermanas en un viaje a la ciudad de Paucarbamba. Ojo, con sus hermanas, lo dice bien claro. Esto es imposible porque la menor aún no había nacido, porque son 20 años de diferencia. Así que las fechas no cuadran, las edades a mí no me cuadran. Ahí hay una incongruencia que se debe corregir. El otro error lo he llamado el misterio de la señora Soledad. Me refiero a la mamá de la esposa del periodista. La mamá se llama Soledad y la esposa se llama Erika. Soledad es argentina. Los padres de Soledad son italianos. Los padres de Soledad se van a Italia huyendo de la guerra hacia Argentina. En Argentina nace Soledad y de niña se va a vivir a Berlín. En Berlín conocerá a su esposo y en Berlín nacerá Erika, la esposa del periodista. La pregunta que me saltó al leer esto es ¿por qué Soledad, madre de Erika, suegra del periodista, se va de niña a Berlín? ¿Quién en su sano juicio se va a Berlín después de la Segunda Guerra Mundial? Porque lo que pasó en Berlín, luego de la Segunda Guerra Mundial, es terrible. Para los que no sepan, Berlín se dividió en dos, Berlín del Este y Berlín del Oeste. El Este estaba sometido por los comunistas y el Oeste por el capitalismo norteamericano. Imagino que todos habrán oído sobre el muro de Berlín. Este muro que dividió la ciudad en dos. Y que los ciudadanos de Berlín del Este intentaban pasarse al otro lado, ¿no?, poniendo su vida en riesgo, ya que la parte del Este se moría de hambre. Entonces, ¿qué hacía la niña allí? ¿Quién manda a su hija pequeña a vivir a Berlín en esa época? Si los padres de Soledad estaban bien cómodos viviendo en Argentina. La verdad que me he destrozado la cabeza intentando resolver este misterio. Y a la única conclusión que llegué es que todo este cambalache de nacionalidades, inmigraciones, es para justificar que Erika, la esposa alemana del periodista, habla español. Solo esa es la justificación. Puesto que su madre era hija de italianos, pero nació en Argentina, y de niña se fue a Berlín, donde conocería a su esposo berlinés. Bueno, eso es para justificar que la mamá le enseñó a hablar español a su hija alemana, y por eso el periodista y su esposa alemana pueden comunicarse en español. Es decir, un cosmopolitismo tan forzado que estuve tentado de cerrar el libro y pasar a otra cosa para calmar mi enojo. Lo mismo ocurre con la historia de Matías. Matías conoce a Gordon Clifford, que felizmente habla español porque su esposa es chilena. Pero la esposa no está con Gordon en el barco, sino está internada en un hospital psiquiátrico por la muerte de su hijo. Y bueno, todo el mundo para internado en esta novela. Pero ¿qué importa? Incluso el capitán del barco puede ser internado en un hospital psiquiátrico si quieres, pero todo eso se hace con tiempo y con detalles, y no a manera de resumen. Entonces, si querías convencernos que no es casualidad que Gordon Clifford está casado con una mujer chilena hispanohablante, y por eso entiende lo que le habla a Matías, debiste trabajar la historia de Gordon Clifford antes de presentarlo ante Matías. ¿Y cómo se hace eso? A ver, estamos en principios de la Segunda Guerra Mundial. Se nos dice que Gordon Clifford es un banquero de Estados Unidos. Bien, luego de la depresión del 29, la economía de Chile cae en picada porque las inversiones en salitre y en cobre se detienen, ¿no? Chile toca fondo en el 31, pero en el 32
asume la presidencia un tal Alessandri. El presidente Alessandri, de Chile, en el año 32, aplica la política de inversión pública. Ya saben, crear carreteras, crear infraestructura para la modernización de su país. Entonces Alessandri necesita inversionistas. Es allí donde entra a tallar los banqueros norteamericanos, que fueron los que pusieron la plata. Allí puedes colocar a Gordon Clifford y allí puedes colocar su historia de amor. Conoce a su esposa en una fiesta de bienvenida, es hija, no sé, de un embajador o de un político chileno y se enamora de ella. Y así se casan, y etcétera, etcétera. Listo, ahí tienes la historia de Clifford y su esposa hispanohablante. Y por eso Clifford habla y entiende el idioma español. Así creas la ficcionalidad. En cambio, Cisneros te dice que Clifford habla español porque su esposa es chilena. Y nada más. Eso es forzar las casualidades. Y eso se ve improvisado. Así que la historia del periodista, afuera. ¡Afuera! Aunque te resistas. La historia del trujillano, bombardero, está bien, pero hay que trabajarlo con tiempo y un mejor narrador. Y profundizar en la psicología para crear bien a tu personaje tridimensional. El tema del peruano migrante está bien. Y eso es de lo que hablan siempre cuando le entrevistan a Cisneros o le hacen una crítica. El tema es interesante, los temas son interesantes, dicen. Pero el tema no lo es todo, señores críticos de los medios. El tema no lo es todo, señores influencers de la literatura peruana. El tema puede ser interesante, sí. ¿Y es importante? Claro que sí. Pero si no sabes cómo desarrollarlo en tu novela, entonces no sirve. Así que esta novela solo tiene una pluma, pero no la recomiendo. No recomiendo leer esta novela. Mejor cómprate un clásico, lee Moby Dick, lee Ilusiones Perdidas de Balzac, o mira Breaking Bad y pásala mejor que yo. Bueno, esto ha sido la crítica de El mundo que vimos arder, de Renato Cisneros. Conmigo será hasta un próximo programa. Chao. Y la verdad que ya me cansé un poco de la literatura peruana, ¿no? Creo que ahora voy a pasar a hacer unos videos de literatura extranjera para sacudirme un poco de peruanidad. Espero encontrar mejores cosas afuera. Mira, y Cisneros menciona que Jonathan Franzen es uno de sus escritores favoritos. Franzen es un capo con los personajes tridimensionales. Así que yo le diría al señor Cisneros que le recomendaría volver a leer a Franzen. Mira lo que hace Franzen, ¿no? Acá en Encrucijadas. Coloca todo un capítulo de dos hermanos charlando en un grupo religioso. Y en pleno juego de liberación espiritual te sacan los trapos al aire. Son los personajes quienes dialogan. El narrador apenas interviene. Solo lo usa para las descripciones del lugar y alguno que otro detalle sobre las reacciones de los personajes. Eso, mis amigos, es dejar que tus personajes cuenten la historia.